mi esposo me engañó con su ex en el trabajo. Pero cuando quedé embarazada, él quería que abortara. Mi ex esposo Mark podría ser el hombre más arrogante que conozco. Divorciarme de él probablemente fue una de las mejores decisiones que he tomado. Y pensé que podría vivir en paz el resto de mi vida, pero aquí está de nuevo. Hace 9 años, estaba felizmente casada con Mark. Nuestra relación parecía inquebrantable, o eso creía yo. Teníamos un vínculo sólido. Salimos durante 3 años, nos comprometimos por 1 año mientras planeábamos nuestra boda, y luego nos casamos. En ese momento, estaba lista para luchar por nuestro matrimonio hasta el final, creyendo que éramos almas gemelas. Pero evidentemente estaba equivocada. Unos meses después de nuestra boda, Mark perdió su trabajo. Fue un momento difícil para ambos, pero confiaba en que podríamos superarlo y que él encontraría un nuevo empleo. Teníamos algunos ahorros en el banco y yo trabajaba a tiempo completo. Fue difícil durante unos meses, pero él estaba haciendo todo lo posible por encontrar trabajo. Finalmente, después de muchas entrevistas, consiguió un nuevo puesto. Aún recuerdo lo felices que estábamos el día que recibió la oferta de trabajo. Salimos a celebrar. Poco sabía yo que ese trabajo terminaría destruyendo nuestro matrimonio. Mark regresó de su primer día de trabajo luciendo terrible. Supe que algo estaba mal en el momento en que lo vi. Se produjo una conversación difícil. Resultó que su exnovia, Sarah, trabajaba en el mismo lugar al que él acababa de unirse. Yo sabía sobre Sarah. Mark y ella habían salido durante 3 años. Él le había propuesto matrimonio, pero ella lo rechazó y lo dejó. Esto sucedió unos años antes de que Mark y yo nos conociéramos y comenzáramos a salir. No solíamos hablar de nuestros ex, pero sabía que fue un momento difícil para él, y después de esa única conversación conmigo, nunca volvió a mencionarla. Cuando supe que era Sarah, mi corazón se hundió. De todas las personas, tenía que ser ella. No sabía qué hacer. Sí, habían pasado muchos años y Mark me aseguró que ya no tenía sentimientos por ella, pero la idea de que trabajaran juntos no era reconfortante. Él también parecía muy molesto, y pasamos mucho tiempo discutiendo qué podíamos hacer. Ofreció renunciar a su trabajo, pero en ese momento nuestros ahorros se estaban agotando y no sabía cuánto tiempo podría manejar todas las facturas sin hacer cambios significativos en nuestro estilo de vida que ninguno de los dos se sentiría cómodo con ellos. Además, me dije a mí misma que éramos adultos y renunciar a un trabajo por una ex parecía infantil. Hablamos casi toda la noche sobre qué hacer. Al final de la conversación, me sentí mucho mejor acerca de toda la situación. Parecía tonto pensar que alguna ex de hace años podría afectar nuestra relación. Mark era muy amoroso y amable y disipó todas mis dudas. Al día siguiente, fue a trabajar, y cuando regresó, dijo que ella estaba en un departamento completamente diferente y que apenas la veía. Me dijo que no tenía intención de hablar con ella a menos que fuera absolutamente necesario para el trabajo y que me lo haría saber de inmediato si eso sucedía. Esto me tranquilizó y, a medida que pasaban los días, dejé de pensar en ella por completo. Mark era tan amoroso como siempre, y me sentía orgullosa de nosotros por superar algo que podría haber sido un problema serio si no se hubiera manejado bien. Mirando hacia atrás, me río de lo ingenua que era. Estaba tan cegada por el amor y la confianza en mi esposo que nunca sospeché que algo pudiera estar mal. Unos meses después de su nuevo trabajo, se fue de viaje de negocios. Me dijo que si todo salía bien, podría obtener un ascenso, así que estaba muy emocionada por él. Le pregunté si podía acompañarlo y hacer una escapada para nosotros, pero dijo que estaría trabajando todo el tiempo, por lo que no tenía mucho sentido. También mencionó que el equipo que iba a la reunión consistía solo de hombres y que ninguno llevaba a sus esposas o parejas, por lo que podría no sentirme cómoda. Me sentí un poco decepcionada, pero no pensé mucho en ello, ya que lo que dijo tenía sentido. Cuando regresó, le pregunté sobre sus reuniones y si creía que obtendría el ascenso. Me respondió que podría necesitar asistir a algunas reuniones más con este contratista antes de que el ascenso fuera posible. Durante los siguientes 3 meses, fue de viaje al menos una vez al mes, pero no había noticias de un ascenso. En lugar de sospechar, fui lo suficientemente ingenua como para preocuparme por su empresa, que lo hacía trabajar tan duro sin un aumento. También quiero aclarar que,
después de nuestra conversación inicial, ninguno de los dos mencionó a Sarah nuevamente. Ella no cruzó mucho por mi mente, y aunque lo hiciera, opté por no mencionarlo. Cuando compartí esto con mis amigos durante el divorcio, todos dijeron que fue increíblemente ingenuo de mi parte confiar ciegamente en mi esposo. Estoy de acuerdo con ellos ahora, pero en ese entonces, habría confiado en ese hombre con mi vida. 5 meses después de su nuevo trabajo, me di cuenta de que había perdido mi periodo. Sin pensar mucho en ello, decidí hacer una prueba de embarazo solo para calmar mi mente. Para mi sorpresa, fue positiva. Me sorprendió, ya que definitivamente no era un embarazo planeado, pero con el nuevo trabajo de Mark y ambos siendo financieramente estables, pensé que podría ser algo bueno. Estaba nerviosa pero también muy emocionada de contárselo. Mark estaba en otro viaje de negocios cuando hice la prueba, pero regresaba ese mismo día, así que decidí esperar hasta que llegara a casa. Aún recuerdo lo nerviosa que estaba y cómo comencé a soñar despierta sobre nuestra nueva vida. Era bastante tarde cuando llegó a casa, y me quedé despierta para cenar juntos. Entró luciendo molesto, así que le pregunté qué había pasado, y dijo que eran cosas del trabajo y que no quería hablar de ello. Le dije que podría tener algo para animarlo y le pedí que esperara mientras buscaba la prueba. Le dije que cerrara los ojos, la sostuve y le pedí que abriera los ojos. Me miró durante unos segundos y preguntó si era lo que pensaba que era. Pensé que estaba en estado de shock y le dije que sí, que íbamos a ser padres emocionadamente. Esperé a que reaccionara y se alegrara, pero después de unos momentos, seguía con esa expresión en su rostro. Me sentí incómoda y le pregunté si estaba bien y si no estaba contento con esto. Su expresión cambió y dijo que solo estaba sorprendido por la noticia. Le dije que yo también estaba sorprendida, pero que esto podría ser algo muy bueno para nosotros y que podríamos enfrentarlo juntos. Aún parecía incómodo y dijo que necesitaba tiempo para pensar. Estaba extremadamente molesta por su reacción. Esperaba que estuviera feliz o al menos que me apoyara. Le dije que estaba decepcionada con él y básicamente me ignoró, diciendo que no podía esperar que estuviera encantado con un cambio tan monumental que sucediera sin su decisión. Le dije que él había firmado para esto al casarse conmigo y que si no podía ser un buen esposo al respecto, tal vez necesitábamos replantear nuestra relación. Él dijo que tal vez deberíamos y se fue de la habitación sin decir una palabra más. Dije eso en un momento de ira y dolor, no lo decía en serio en ese momento, pero su reacción me rompió el corazón. Lloré sola en la sala de estar y dormí allí. Dormí en el sofá porque no quería verlo en nuestra habitación. No vino ni una vez a comprobarme o pedirme que volviera. Aún así, tenía fe en que superaríamos esto y de alguna manera nos recuperaríamos, pero eso fue solo el comienzo de mis problemas. Me desperté y él ya estaba vestido para el trabajo y haciendo el desayuno. No le hablé y me fui a nuestra habitación nuevamente. No trató de detenerme ni dijo una sola palabra. No sabía qué hacer. Esperé que viniera tras de mí, pero después de un tiempo, escuché la puerta principal cerrarse y supe que se había ido. Pasé la mayor parte de ese día llorando con mis amigos y mi mamá. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Lo recuerdo como si fuera ayer. Para cuando él regresó del trabajo, tenía todo un discurso preparado sobre cómo había roto mi corazón y necesitaba ser un mejor esposo para mí. Poco sabía yo que él también tenía un discurso preparado y era algo que nunca podría haber imaginado. Lo primero que dijo al llegar a casa fue que necesitábamos hablar. Eso funcionó para mí. Yo también necesitaba hablar. Pensé que necesitaba hablar mucho más que él, en realidad. Resulta que tenía la sorpresa de mi vida para mí. Nos sentamos frente a frente y sin previo aviso, me preguntó de quién era el bebé. Estaba tan confundida. Sinceramente, no entendía lo que quería decir, así que le pregunté y repitió la misma pregunta, ¿de quién era el bebé? Nunca lo olvidaré. Le pregunté qué quería decir y dijo que obviamente era nuestro bebé, que otra cosa podría ser posible. Me dijo que ya habíamos pasado ese punto y que debería simplemente admitir la verdad y terminar con eso. Empecé a asustarme en ese momento. Empezó a sentirse menos como una broma. Le dije de nuevo que obviamente era su bebé y no entendía por qué me estaba haciendo esas preguntas porque nunca había sido otra cosa que leal a él y él nunca había actuado de esa manera antes.
Se negó a hacer contacto visual conmigo y dijo que eso era cuando aún le importaba nuestra relación. Estoy bastante segura de que ya estaba llorando en ese momento. Seguí diciéndole que lo amaba y que no había nada más importante para mí que nuestro matrimonio, pero él seguía repitiendo la pregunta. Debió haberme preguntado una docena de veces, y cada vez estaba tan desconcertada como la primera vez. Me dijo que si no podía ser honesta con él, había muy poco que hacer porque no iba a criar al hijo de otro hombre y vivir con una mentira. Estaba sollozando y seguía diciéndole que nunca había pensado en otro hombre desde que lo conocí y no entendía qué había hecho para merecer tales acusaciones. Dijo que con la forma en que no podía esperar a que se fuera de la casa y se fuera de viaje de negocios, eso le decía todo lo que necesitaba saber sobre mi lealtad. Estaba demasiado confundida para siquiera hablar. Cada vez que se iba a trabajar, me entristecía y me decía a mí misma que debía ser adulta y apoyarlo en su carrera porque recordaba lo difícil que fue para ambos cuando perdió su trabajo. Cada vez. Dejé de pedirle que me acompañara después de las primeras veces porque siempre decía que estaba ocupado constantemente y no tenía ni un minuto para él hasta tarde en la noche. Dejé de llamarlo más de una vez al día cuando estaba fuera porque no contestaba y me mandaba un mensaje diciendo que estaba con clientes. Todo lo que hice fue ponerlo a él primero, solo para escuchar que decía que quería que él se fuera para pasar tiempo con otro hombre. Se sintió como una bofetada en la cara. Me sentí enferma del estómago, casi pensé que estaba en una pesadilla de algún tipo. Le dije todo esto y me dijo que no debería perder el tiempo haciéndolo parecer el villano porque estaba cansado de sentirse no deseado y no dejaría que lo hiciera quedar como un tonto. Dijo que desde que comenzó a trabajar y viajar, había estado distante y no lo hacía sentir deseado. Dijo que odiaba venir a casa porque ni siquiera parecía feliz de verlo y sentía que era más feliz cuando no estaba. Seguí diciéndole que estaba equivocado y que esto era solo un gran malentendido y que solo estaba tratando de ser una esposa comprensiva. Él seguía diciendo que estaba ocultando a alguien y que prefería pasar tiempo con otra persona en lugar de estar en nuestro matrimonio. Le pregunté si tenía alguna prueba de lo que decía y me dijo que no necesitaba pruebas para ver lo que era obvio para cualquiera con media célula cerebral. Ni siquiera sabía qué decir a eso. Seguí diciendo que no había estado con nadie y que pasaba la mayoría de los días que él no estaba aquí en casa o tal vez una o dos veces con mis amigos y que podía revisar mi teléfono si quería. Su respuesta a eso fue que no necesitaba mi teléfono con evidencia borrada. Estaba realmente derrotada por eso. Quiero decir, ¿qué más podría decir? Le pregunté qué quería que hiciera para probar mi lealtad. Ofrecí una prueba de paternidad después de que naciera el bebé, aunque me mataba mi autoestima decir algo tan degradante. Nunca en 1.000.000 de años podría haber imaginado ofrecer voluntariamente una prueba de paternidad. Siempre he estado orgullosa de mis principios y ética. Cualquiera que me conociera me habría respaldado en esto. Cualquiera, excepto mi propio esposo. Por supuesto, eso fue lo que más dolió. Dijo que no podía esperar 9 meses para una traición y que no había forma de que me ayudara a criar a un hijo que no era suyo. Le grité diciendo que era su bebé y lo llamé un loco delirante por no creerme. Dijo que no le importaba lo que pensara de él, pero si quería que este matrimonio funcionara, necesitaba abortar. Estaba horrorizada de que siquiera dijera eso. Le pedí que pensara en lo que estaba diciendo por un segundo y lo loco que sonaba. No se dio, así que le pregunté qué haría si no me hacía un aborto porque no había forma de que lo hiciera. Me dijo que si quería este matrimonio, entonces tenía que abortar o de lo contrario era el divorcio. Divorcio. No podía creer que realmente dijera esa palabra. Le pregunté si hablaba en serio y dijo que sí. Tuve suficiente en ese punto. Fue como si toda la tristeza desapareciera al escuchar esas palabras. Le dije que era libre de hacer lo que quisiera, pero que iba a tener y criar a mi bebé con o sin él. Me dijo que esperaba que no hubiera dormido con un fracasado y salió de la casa. Esa fue la última vez que estuvimos juntos en esa casa. Recibí un mensaje de texto de él más tarde, diciendo que volvería a recoger sus cosas y le dije una hora en que estaría fuera y le pedí que se fuera antes de que regresara. Al día siguiente, me reuní con mi abogado para discutir el divorcio. Habíamos comprado la casa juntos, nuestra primera casa. Quería que todo fuera rápido y sin dramas, y Mark también. Decidimos vender la casa y dividir el dinero por igual. En cuanto a las otras cosas,
Simplemente tomamos lo que queríamos. Me mudé con mi hermana mientras resolvía las cosas y él se fue a donde sea, supongo. No mantuvimos contacto en absoluto. Nadie en nuestros círculos o nuestra familia lo vio venir. La cantidad de veces que debía haber estallado en lágrimas tratando de explicar a alguien lo que había sucedido es ridícula. Durante todo, su actitud permaneció igual. Se negó a escucharme a mí o a cualquier otra persona y insistió en que no había sido fiel. Era amiga de algunas de las esposas de sus compañeros de trabajo y me dijeron que había estado diciendo que no me importaba estar con él y que nunca ponía ningún esfuerzo en la relación. Todo el divorcio se sintió como algo que le estaba sucediendo a otra persona o como una película o algo que estaba viendo en lugar de algo que realmente estaba viviendo. En ciertos puntos, casi comencé a creer que debía haber hecho algo mal para hacer que él se sintiera como decía. Más que nada, quería hablarlo, pero él me cerró completamente. Cuando nació mi hijo, le envié un mensaje de texto para informarle, pero no respondió. Meses después, una de las esposas me contactó y me preguntó si había escuchado algo sobre él. Le dije que no habíamos tenido contacto. Dijo que lo sentía, pero que quería que supiera por una amiga. Le pregunté qué había pasado y me dijo que Mark había vuelto con Sarah. Al parecer, eran el tema candente en la oficina y estaban juntos todo el tiempo. Me derrumbé llorando. En las semanas siguientes, descubrí todo. Llevaban meses viéndose. Todos esos viajes de negocios que él hacía no eran más que excusas para pasar tiempo con Sarah en su casa. Sarah fue quien le lavó el cerebro para que pensara que yo debía estar viendo a otros hombres a sus espaldas porque, según ella, si tuviera un hombre, nunca lo dejaría estar tan lejos de ella tan a menudo, y un montón de tonterías más. Descubrí todo esto porque mis amigos fingieron ser amigos de ella para saber qué había pasado entre Mark y yo. Ella estaba extremadamente presumida al respecto y no parecía arrepentirse en absoluto. Me sentí como la persona más estúpida del mundo, sinceramente. Vi todas las señales y banderas rojas que había pasado por alto. En retrospectiva, parece tan increíblemente obvio. Pasé meses en una depresión. Estaba extremadamente deprimida y fue, sin duda, el periodo más difícil de mi vida. Tuve que dejar mi trabajo y depender de mi familia para sobrevivir. Ser madre soltera y lidiar con mi depresión y la culpa de ser una carga para mi familia fue extremadamente difícil, por decirlo menos. Me alegra que mi hermana estuviera allí para mí. No sé cómo habría manejado sin ella. Tomó algún tiempo, pero me recuperé. Dejé de obsesionarme con Mark y Sarah, me centré en mi hijo, encontré otro trabajo y conseguí un lugar propio. Pensé que había terminado con mi ex esposo para siempre. Hace 2 años, me casé con un hombre increíble que me trata como una reina. Es lo mejor que me ha pasado y estoy tan contenta de que mi hijo y yo tengamos a él en nuestras vidas. Ahora que he sacado todo eso del camino, déjame decirte por qué estoy escribiendo esta publicación. Hace unos días, estaba en Facebook, desplazándome al azar cuando recibí un mensaje de Mark. No hemos tenido absolutamente ningún contacto en los últimos años, así que ver su nombre aparecer en la pantalla fue un sentimiento que no puedo describir exactamente. Me pregunté si debería abrir su mensaje, pero la curiosidad me ganó y abrí el chat. Dijo que había estado tratando de contactarme, pero mi número había cambiado y no sabía dónde vivo ahora. Escribió un mensaje muy largo sobre cómo había roto con Sarah porque ella le había engañado con múltiples hombres y que nunca debería haber dejado que ella entrara en nuestra relación. Dijo que había pensado en mí y en nuestro hijo todo el tiempo durante los últimos 8 años, pero que estaba demasiado avergonzado para contactarme. También dijo que sabía que nunca lo perdonaría, pero quería estar en la vida de su hijo y haría cualquier cosa por una oportunidad de demostrarse digno de ser un padre. El mensaje tenía muchas otras cosas, pero sobre todo, era él suplicando que quería ver a su hijo. No podía creer mis ojos, realmente después de todos esos años. La justicia poética de que Sarah le engañara después de que me acusara a mí de hacer eso no se me escapa. También se sintió realmente bien verlo suplicar y rogar por ser parte de la vida de mi hijo porque sé que no importa lo que diga, no va a suceder. Pensé mucho en lo que podría hacer. Pensé en ignorarlo, en desahogarme con él o simplemente bloquearlo, pero luego el lado vengativo de mi cerebro tomó el control. Mi hijo no tenía un padre en su certificado de nacimiento. Elegí no incluir el nombre de Mark,
y a Mark no le importaba en ese momento. Legalmente, no tiene ningún derecho sobre él. Salí con mi esposo durante 2 años antes de casarme con él y él ha conocido y amado a mi hijo desde entonces. Es la única figura paterna en su vida. Hace un año, en nuestro aniversario de bodas, adoptó oficialmente a mi hijo. Somos una familia en todos los sentidos de la palabra. Así que dejé que los pensamientos malvados ganaran un poco y le respondí a Mark, diciendo que no sabía de qué estaba hablando. Le dije que mi hijo nunca fue suyo para empezar y que mi maravilloso esposo lo había adoptado. Le dije que, cualquiera que fuera la basura que Seba le hizo creer todos esos años, tenía razón y que él era el tipo de persona a la que le engañaban. Añadí que estaba contenta de que estuviera solo ahora porque se lo merecía. Envié una foto de mí, mi esposo y nuestro hijo como la guinda del pastel. Le dije que nunca me contactara de nuevo y luego lo bloqueé, por supuesto. Lo que dije sobre que mi hijo no era el hijo biológico de Mark no es cierto, pero eso no le da ningún derecho sobre mi hijo. Perdió esa oportunidad antes de que mi hijo naciera y no pude dejar pasar la oportunidad de hacerle sentir siquiera una pequeña parte del sufrimiento que me causó. Le conté a mi esposo lo que hice y él solo se rió y dijo que no tenía que ser tan mezquina. Anoche contacté a Laura, cuyo esposo trabaja con Mark, y le pregunté si había escuchado algo sobre él. Ella dijo que en realidad iba a contactarme sobre lo mismo. Aparentemente, Mark no ha estado haciendo tan bien. Se ha presentado al trabajo borracho varias veces y casi fue despedido. Laura no sabía lo que le dije a Mark, así que pensó que era porque finalmente estaba procesando la separación de Sarah. Se separaron hace meses. Solo escuché todo y fingí estar sorprendida por lo que dijo. Le agradecí por ser una buena amiga. No le he contado a mi esposo sobre esto todavía y no puedo decirle a ninguno de mis amigos antes de contárselo a él. Me he estado sintiendo un poco culpable. Tal vez llevé las cosas demasiado lejos. Actualización 1. Hola a todos, solo quería decir un gran agradecimiento por todos sus comentarios de apoyo y consejos. Ha sido muy útil leer sobre sus experiencias y perspectivas. Se siente bien saber que hay personas que apoyan mi mezquindad y piensan que Mark obtuvo exactamente lo que merecía. Tengo una pequeña actualización sobre toda la situación con Mark. Laura me contactó de nuevo y dijo que aparentemente tuvo una pelea a gritos con Sarah en la oficina una noche cuando ambos estaban trabajando tarde. Creó una gran escena y varias personas los vieron empujándose y siendo extremadamente problemáticos. Tanto Sarah como Mark fueron despedidos muy rápidamente después de eso y nadie ha oído hablar de ninguno de los dos desde entonces. Todo lo que siento sobre la situación es alivio de que haya dirigido su ira hacia Sarah y no esté tratando de arrastrarme a la situación de ninguna manera. No quiero lidiar con él nunca más en ninguna capacidad. Decidí contarle a Laura sobre lo que le dije a Mark y ella pareció un poco preocupada. Ambos odiamos a Mark por lo que le hizo a mi hijo y a mí, pero ella piensa que tal vez llevé las cosas demasiado lejos y que no hay razón para dejar que cosas del pasado lo afecten o a cualquier otra persona tanto. En realidad, me está diciendo que contacte a Mark de nuevo y le diga la verdad. Ha prometido no decir una palabra sobre esto a nadie, pero piensa que debería sacar la verdad a la luz. No estoy de acuerdo con esto por varias razones, principalmente porque no me importa lo suficiente Mark como para sacarlo de su miseria, pero también porque no quiero. Temo que pueda enfadarse y tratar de encontrar alguna manera de tener acceso a mi hijo. Es improbable, pero nunca se sabe. Me niego a correr riesgos cuando se trata de mi hijo. Es simplemente demasiado importante para mí y no confío lo suficiente en Mark como para dejar esto pasar. Lo que hice pudo haber sido duro, pero no veo por qué debería ser un golpe tan grande para él ahora. Actualización 2. Desde mi última actualización, he estado reflexionando mucho. Decidí tener una conversación honesta con mi esposo sobre todo lo que pasó y lo que Laura me dijo. Fue increíblemente comprensivo y solidario, lo que me hizo sentir mucho mejor. Nos sentamos juntos y le expliqué toda la situación en detalle, incluyendo el mensaje que Mark envió y mi respuesta a él. Mi esposo escuchó pacientemente, sosteniendo mi mano todo el tiempo. Cuando terminé, me dijo que, aunque entendía por qué hice lo que hice, también estaba de acuerdo en que podría haber sido un poco duro. Hablamos sobre la importancia de seguir adelante y no dejar que el pasado afecte nuestra felicidad presente.
Esta conversación realmente me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Me di cuenta de que, aunque pude haber sido un poco dura, no me arrepiento de haber defendido a mí misma y a mi hijo. Mark tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Reconozco, sin embargo, que necesito trabajar en el resentimiento que siento hacia él, porque mi esposo dice que no es saludable. En cierto modo, estoy de acuerdo con él, pero esa es mi vida y así es mi familia. No veo por qué Mark tiene que ser parte de ella. Actualización 3. Hola de nuevo, quería compartir una actualización rápida sobre mi situación. Después de hablar con mi esposo, decidí contactar a un terapeuta para ayudarme a superar algunos sentimientos persistentes sobre Mark y todo el asunto. Ha sido realmente útil obtener una perspectiva profesional y comenzar a dejar ir el pasado. Estoy haciendo esto por mi propio matrimonio, no porque me importe Mark. Siento que, para ser una mejor esposa y una mejor madre para mi hijo, necesito dejar ir el pasado completamente. Algunos de ustedes también sugirieron terapia y debo admitir que tenían razón. En cuanto a Mark, no he oído nada más de Laura desde la última vez y no estoy lo suficientemente interesada como para preguntar por él de nuevo. No me importa cómo está, es un adulto y debería cuidar de sus propios problemas. Personalmente, estoy bien y eso es lo único que importa para mí. Me alegra que se haya puesto en contacto conmigo y haya recibido lo que se merecía.